Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que vayan a ver este material, esta clase. Eh, quise, mejor dicho, preparar este material para reemplazar nuestra clase con el objeto de que de vez en cuando hagamos una clase eminentemente expositiva presentando el material que ustedes deben leer para ir promocionando esta cátedra, este espacio. En este caso, un material que yo ya les había enviado, que ya les había enunciado, que se trata de el texto de Mario Bunge, la primera parte del texto de Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía. Un texto clásico en la filosofía de la ciencia, en el estudio de la epistemología, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Eh, Le voy a dedicar un par de minutos, igual les dejo, comparto con ustedes en el mismo vínculo de este video una nota sobre Bunge para que ustedes profundicen un poco sobre la vida, al que le interese, por supuesto no es obligación, sobre la vida de este gran filósofo y científico argentino que se radicó hace muchos años en Canadá y que generó una obra epistemológica pero también filosófica integral muy importante, muy valiosa, muy reconocida en todo el planeta. Yo suelo decir que en el terreno de las ideas y de la literatura, en la Argentina no hemos dado a la humanidad muchos universales, muchas personas que hayan trascendido nuestro ámbito y se hayan convertido en referencias universales. Una de ellas en el mundo de las letras es claramente Jorge Luis Borges, que es leído en todo el planeta, y otra de ellas es Mario Bunge, que en el campo de la filosofía y de la ciencia es también leído y reconocido en todo el mundo. Bunge falleció hace muy poquito, tras haber cumplido 100 años en septiembre del año pasado, tras una vida larga y muy fructífera. Es un filósofo de una obra verdaderamente muy importante, muy valiosa. En particular, a nosotros nos interesa en el campo de la filosofía de la ciencia, pero la particularidad de Bunge es que reunió en un sistema filosófico, una enorme cantidad de aportes de distintos orígenes, de distintas fuentes, de distintas corrientes filosóficas incluso, dándoles una integralidad y una coherencia por la que realmente vale la pena a quien le interese la filosofía y el pensamiento en general asomarse a la obra de este gran científico y filósofo argentino. Por eso les decía que les dejo un link si quieren profundizar en esta importante personalidad. El texto que les voy a introducir y que voy a tratar de describir lo más rápida y eficazmente posible es la primera parte de La ciencia, su método y su filosofía. Un texto, como les decía, clásico en el estudio de la filosofía de la ciencia, en la epistemología, en donde Bunge introduce, sobre todo en esta primera parte, introduce una serie de características del conocimiento científico, de la actividad científica, que tienen que ver con lo que define a la ciencia. Y en esta primera etapa de nuestra actividad, de nuestra cátedra, es muy importante comenzar a asomarse a esas características para ir comprendiendo de qué se trata el conocimiento científico, es decir, el producto de la actividad científica. Bunge comienza planteando una posible definición de la ciencia, diciendo que se trata de un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Como vamos a ir viendo más adelante, cada una de estas características tiene una conexión profunda con las demás, con las otras que se mencionan. Bunge marca que la ciencia como actividad pertenece a la vida social, que en cuanto se la aplica, por un lado al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, por el otro a la invención y a la producción de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología. Ahí hay una primera distinción importante. No es lo mismo ciencia que tecnología. Y va a volver sobre este tema. Y al mismo tiempo la ciencia aparece como la más deslumbrante producción humana.
tiene que ver con la cita de Einstein que yo les mencioné en una clase anterior, ¿no? Esta idea de que frente a lo complejo y maravilloso de la realidad de la que formamos parte, la ciencia sigue siendo algo muy simple y muy pequeño y muy limitado, y sin embargo es la más impresionante creación de los seres humanos. Lo primero que hace Bunge en este texto es diferenciar ciencia formal de ciencia fáctica. Eh, Hablamos de ciencia formal cuando hablamos de la matemática, de la lógica, es decir, los diversos sistemas de, de lógica formal y de matemática pura, que en general nosotros los agrupamos en esas dos grandes disciplinas, lógica y matemática, pero en realidad cada una de ellas ha tenido en el desarrollo histórico una enorme complejidad y una enorme cantidad de disciplinas que integran esos dos grandes campos que son la lógica y la matemática, que a su vez los agrupamos en esa caracterización de ciencia formal o de ciencias formales. Bunge dice que, como toda la actividad científica, la lógica y la matemática, los diversos sistemas de lógica y de matemática, son racionales, son sistemáticos y son verificables. Pero lo que no son es objetivos, es decir, no se refieren a la realidad, no se ocupan de los hechos. Solo existen, dice Bunge, en la mente humana, solo existen en nuestras producciones mentales. Los lógicos y los matemáticos construyen sus propios objetos de estudio. La lógica no es fáctica, fáctica quiere decir que se refiere a los hechos, viene del latín factum, que significa precisamente hechos. Lo que aclara Bunge, que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con nuestra comprensión de cómo nosotros construimos la lógica y la matemática en un proceso que, utilizando las investigaciones de Jean Piaget, podríamos mencionar como psicogenético. En el origen de la construcción de la lógica y de la matemática, claramente hay una correspondencia biunívoca. Correspondencia biunívoca significa que un término se corresponde en los dos sentidos con otro término. Es decir, yo tengo un dedo acá y tengo otro dedo del otro lado. O bien, tengo un dedo y una lapicera. Esa es una correspondencia biunívoca. Hay un elemento de cada lado. Entonces, en el origen del pensamiento formal, del pensamiento abstracto, claramente hay una correspondencia biunívoca entre objetos que nosotros como percepción vinculamos. Bunge dice, por ejemplo, dedos por un lado y piedritas por el otro. Entonces, a partir de esa correspondencia biunívoca, construimos un concepto que es el número, y a partir de ahí empezamos a desarrollar la lógica o la matemática. Pero claramente de inmediato se desprende de los hechos. Nosotros no necesitamos demostrar un teorema o una cuenta sencilla, no necesitamos contar los dedos para saber que 10 menos 5 es igual a 5. Y del mismo modo los números no existen fuera de nuestros cerebros. Dice Bunge, un ejemplo que me parece que es muy claro, en el mundo real nosotros encontramos 3 libros o 3 bananas. En el mundo de la ficción, de nuestra poderosa imaginación, construimos 3 ovnis, 3 platos voladores. Pero lo que no existe, lo que no vamos a ver nunca es un número 3 caminando por la calle. No existe como objeto de percepción de la realidad. Entonces, las ciencias formales, como se las llama, que se las llama así precisamente porque lo que hacen es inventar entes formales y establecer relaciones entre entes formales, de manera que, utilizando el lenguaje pictórico, el lenguaje del arte, de las artes visuales, se trata de formas. Y esas formas son muy útiles para las otras ciencias, porque esas formas pueden ser llenadas con contenidos fácticos o empíricos, es decir, contenidos que tienen que ver con los hechos. Nosotros podemos utilizar en lógica, por ejemplo, una expresión para decir todos los S son P, en donde todos los S son los estudiantes de museología y P significa que terminaron la secundaria. Entonces nosotros a la forma lógica la cargamos de un contenido. Todos los S son P, se transforma en todos los estudiantes de museología
aprobaron la secundaria, por ejemplo. Pero también puede ser todos los S, todos los metales, y P se dilatan con el calor. Entonces todos los S son P, se transforma o se utiliza para expresar una fórmula de la física, que todos los metales se dilatan con el calor. De esta manera, pretendemos que quede claro por qué las demás ciencias recurren a la matemática y a la lógica empleándola como una herramienta para hacer, primero, para acumular su información a partir de una reconstrucción precisa de las complejas relaciones que existen entre los hechos y los diversos aspectos y relaciones que toman los hechos. Esto vale tanto para la matemática como para la lógica. Pero hay que insistir en que la lógica y la matemática en sí, como disciplinas, como ciencias, nunca entran en relación con la realidad. El tipo de demostración que utilizan es una demostración conceptual, deductiva. Deductiva en el sentido más riguroso de la definición de deducción, en donde la deducción es una operación en la que se demuestra a partir de premisas que son verdaderas, que son exactas, se llega a conclusiones que son necesariamente verdaderas. Esto nos muestra, por un lado, la diferencia de especie entre los enunciados que se proponen establecer las ciencias formales y los que se proponen las ciencias fácticas. Mientras que los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, los enunciados de las ciencias formales consisten en relaciones entre números, entre formas, entre términos lógicos. En cambio, los enunciados de las ciencias fácticas se refieren a entes que existen en la realidad objetiva, a sucesos y a procesos. Esta es la diferenciación clara entre ciencias formales y fácticas. Otra diferenciación muy importante es el método que les mencionaba recién, por el cual se ponen a prueba los enunciados de cada una de los dos grupos de ciencias. Tanto en las ciencias formales como en las ciencias fácticas, los enunciados, es decir, las proposiciones, las oraciones que nos ofrecen como conclusiones de su trabajo, deben ser verificables, deben poder verificarse. Pero mientras que en el caso de las ciencias formales se demuestran rigurosamente a través de teoremas, a través de cálculos, es decir, a través de la lógica o de las operaciones matemáticas, en el caso de las ciencias fácticas se necesita más que la lógica formal. Si bien se pueden deducir un montón de conjeturas, para confirmarlas se necesitan la observación o la experimentación. En otras palabras, dice Bunge, las ciencias fácticas tienen que mirar las cosas, tienen que observar o experimentar lo que sucede tanto en hechos, sucesos, como en procesos. Y siempre que puedan, tienen que tratar de cambiar deliberadamente, o sea, generar experimentación, para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos. En cambio, un teorema lógico o matemático se demuestra sin necesidad de recurrir a la experiencia, como recordarán probablemente ustedes de la primaria o de la secundaria. Imagino que todos deben haber amado los teoremas y las ecuaciones. En suma, las ciencias formales, es decir, la matemática y la lógica, son ciencias deductivas. Esto tiene una particularidad muy interesante desde el punto de vista de la epistemología. Significa que la verdad matemática o formal consiste básicamente en la coherencia del enunciado dentro de un sistema de ideas. Es decir, la verdad matemática no es absoluta, sino que es relativa a un sistema. Un ejemplo muy sencillo y hasta gracioso, si se quiere, que propone Bunge, es que mientras que en aritmética jamás aceptaríamos que 24 más 1 sea igual a 1, si lo estamos aplicando a ese sistema para contar las horas del día, 24 más 1 es 1, ¿no? La hora 24 más una hora es la hora, la 1 de la madrugada. Hechas estas primeras distinciones, la situación de las ciencias fácticas son enteramente diferentes. La verificación empírica, es decir, las pruebas por observación o por experimentación, son lo que
lo que le dan el carácter de rigurosidad a las ciencias fácticas. Pero la experiencia, la observación o la experimentación, no va a garantizar por sí sola que la hipótesis en cuestión, la hipótesis que queremos demostrar, sea verdadera, sea definitivamente verdadera. Solo nos va a indicar que es probablemente verdadera, que es probablemente adecuada. Por eso, mientras que en las ciencias formales se demuestra o se prueba, en las ciencias fácticas se utiliza otra palabra, que es verificar, que como ustedes se darán cuenta, tiene como un grado inferior de fortaleza. Una cosa es demostrar o probar y otra cosa distinta es verificar o confirmar. O por supuesto, refutar. Pero en el caso de la refutación, sí, la fortaleza es así, por una cuestión central en la concepción del método científico, de la que vamos a hablar no ahora, sino cuando ya hayamos transcurrido esta primera parte. De hecho, los científicos procuran encontrar no solamente confirmaciones a sus hipótesis, sino también casos desfavorables, casos que permitan mostrar una conclusión que no concuerde con la hipótesis que tienen, porque eso es precisamente lo que les demostraría que la hipótesis no es correcta y la deben corregir. Por eso dice Bunge que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Por algo que es una de las paradojas del método científico y, insisto con esto, sobre lo que vamos a volver más adelante. De este modo, entonces, los sistemas científicos, la construcción de conocimiento fáctico, los sistemas relativos a los hechos, dice Bunge, son esencialmente defectuosos. Es decir, cumplan con la condición necesaria para ser perfectibles. Esto es una cuestión muy importante para comprender, porque esto también es lo que hace que el conocimiento científico no sea dogmático. El conocimiento científico necesita estar abierto permanentemente a nuevas demostraciones que puedan corregir o incluso refutar una hipótesis o una ley vigente para mejorarla y pasar a un estadio de conocimiento superior. De modo que las diferencias de método, de tipo de enunciados y de referentes, o sea, de los objetos que estudian, son los que separan, los que diferencian las ciencias formales de las ciencias fácticas. Y eso hace que no se las pueda estudiar epistemológicamente juntas, es necesario diferenciarlas. A partir de este punto, y hechas estas salvedades, Bunge enumera las características centrales de las ciencias fácticas. Y las dos primeras que menciona tienen que ver con la racionalidad y la objetividad, que tienen una gran relación entre sí. Bunge describe los elementos centrales que conforman los rasgos de cada una de estas dos grandes características. Por conocimiento racional se entiende que está constituido por conceptos, por juicios y por raciocinios, no por opiniones, ni por sensaciones, ni por imágenes. En segundo lugar, que esos conceptos, esas ideas, esos enunciados, pueden combinarse siguiendo algún tipo de reglas lógicas, y acá es donde tienen tanta importancia las ciencias formales, para a partir de ahí, deductivamente, se produzcan nuevas ideas. Y la tercera característica de la racionalidad es que esas nuevas ideas, y las anteriores por supuesto, no se amontonan de una manera caótica, sino que tienen una organización en sistemas. Y ese conjunto ordenado de enunciados, de proposiciones de ideas, es lo que llamamos teorías. Eso es lo que en epistemología se considera que es una de las unidades de estudio, una de las unidades estructurales de estudio del conocimiento científico, la teoría. Que el conocimiento científico sea objetivo, que es la otra gran característica que en principio menciona Bunge, significa, primero, que concuerda aproximadamente con su objeto de estudio, o sea, con la parte de la realidad que le interesa estudiar. Segundo, que verifica la adaptación de las ideas a los hechos recurriendo a una relación con los hechos, que por lo general es controlable, es decir, puede traducirse en un experimento que el científico puede realizar, y hasta cierto punto, porque hay experimentos que son muy difíciles que nosotros lo podamos hacer, hasta cierto punto reproducible. ¿Qué significa esto? Que en general
teniendo las condiciones necesarias, cualquier otra persona pueda realizar ese mismo experimento para llegar a la misma conclusión del científico, o bien para hacerle ver al otro investigador que su experimento no estuvo bien hecho o que la conclusión a la que llegó no era la correcta. Bunge aclara que ambos rasgos, la racionalidad y la objetividad, están íntimamente ligados. Y muestra como ejemplo de esto que lo que usualmente se verifica a través de un experimento es alguna consecuencia que se extrajo deductivamente de una hipótesis. Por ejemplo, para que se entienda lo que digo, si la hipótesis es que la aplicación de energía calórica produce una expansión de la masa de un material, o dicho más sencillamente, si el calor dilata los metales, eso significa que uno puede deducir, puede llegar a una inferencia, a un razonamiento deductivo, lógico, y ahí está interviniendo el factor racionalidad, que la puerta de metal del frente de mi casa tiene que tener una pequeña separación del piso, porque si no, cuando haga mucho calor, al dilatarse no la voy a poder abrir, se va a trabar. La experimentación posterior, el hecho de que yo no le deje ese espacio y la puerta efectivamente se trabe, nos habla de la objetividad, pero nosotros pudimos concluir esa conclusión, valga la redundancia, deductivamente, es decir, utilizando la racionalidad. Bueno, espero que este ejemplo sirva para comprender mejor. Vamos a pasar ahora a revisar lo que Bunge denomina el inventario de las principales características de la ciencia fáctica o de las ciencias fácticas. Comienza planteando, puede parecer una obviedad, pero comienza planteando que el conocimiento científico es fáctico, es decir, que parte de los hechos, que los respeta hasta cierto punto, porque después nos va a mostrar que el conocimiento científico trasciende los hechos, pero que siempre vuelve a los hechos. Es decir, que la ciencia intenta describir los hechos tal como son, independientemente de las valoraciones subjetivas que podamos hacer, independientemente de lo que nosotros quisiéramos que fuera. De esta manera, la investigación científica construye hipótesis, ideas respecto de los hechos a partir de los hechos, pero vuelve a los hechos porque para ratificar que esa construcción que hizo, conceptual, hipótesis, conjetura a partir de esos hechos, para verificarla necesita volver a los hechos, es decir, la observación o la experimentación. También Bunge plantea aquí una cuestión filosófica muy importante, que es el hecho de que el investigador científico, la investigadora científica, nunca capta, nunca aprehende, nunca toma al objeto de su estudio tal como es. Siempre de alguna manera el objeto de conocimiento está siendo modificado por la acción del investigador. Pone un par de ejemplos. El físico atómico perturba al átomo al que está espiando. El biólogo modifica e incluso, lamentablemente, puede matar al ser vivo que está analizando. El antropólogo que está estudiando una comunidad interviene en esa comunidad. Esa comunidad no va a actuar de la misma manera cuando el antropólogo está que cuando el antropólogo no está. Pero el científico es consciente de eso, entonces trata incluso de medir la parte de error, la desviación que puede producir su intervención activa. Pero eso también genera una paradoja, hace que el conocimiento científico de entrada, el conocimiento científico fáctico, sea considerado falible. El científico sabe que esa comunidad existe aunque él no está, pero también sabe, digo para seguir con ese ejemplo, podría ser el átomo o el animal que estudiamos, pero también sabe que su acción lo perturba e impide que a ese objeto de estudio lo conozca tal cual es cuando él no está. Es una situación paradójica, pero que está en la base de la comprensión de la ciencia. Decíamos también que el conocimiento trasciende los hechos, es decir, a partir de lo que el científico investiga, no se queda solo con las primeras apariencias, sino que intenta penetrar más allá de lo que está viendo, a través de hipótesis,
a través de sistemas de hipótesis que son las teorías, e incluso para poder trascender los hechos, la investigación científica inventa permanentemente nuevos conceptos. Eh, Cito algunos de los ejemplos que menciona Bunge: átomo, campo, masa, energía, adaptación, evolución, integración, selección, clase social, tendencia histórica, sistema. Son todos conceptos que corresponden a, a conjeturas o a relaciones entre hechos o entre sucesos que el investigador o la investigadora va produciendo, pero que no los podemos ver, no los podemos ver directamente. Nadie vio una clase social o un átomo. Lo que vemos es personas que por determinadas características que responden al lugar que ocupan en los medios de producción, los ingresos que posee, el nivel de educación, el lugar donde vive, etcétera, 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 agrupamos en un conjunto amplio el que llamamos clase social. O vemos determinados datos a través de un microscopio, además, que los agrupamos nosotros en una descripción que es por lo general construida de manera artificial, a la que denominamos átomo. Lo mismo con cualquiera de estos otros conceptos. De modo que no son, dice Bunge, no son los hechos por sí mismos la principal fuente del descubrimiento de nuevos hechos o de nuevos procesos, sino la elaboración teórica que hacemos y la comparación de las consecuencias de las teorías con los datos que surgen de la observación. Por eso la idea de que el conocimiento científico fáctico parte de los hechos, vuelve a los hechos, pero también a la vez trasciende los hechos para construir conjeturas que los expliquen, hipótesis o teorías. El punto siguiente que marca Bunge es que la ciencia es analítica, que la ciencia aborda problemas parciales y por lo tanto sus explicaciones, sus propuestas, sus conjeturas suelen ser parciales como los problemas que abordan. Es más, al comienzo el estudio que hace el científico es muy estrecho, intenta definir el campo, demarcar el campo de investigación de la manera más precisa posible. Pero los resultados que produce son generales. Son generales en el sentido de que se refieren a clases de objetos. La investigación científica no se aplica solo al pedazo de metal que estudiamos para ver si se dilata, sino que se aplica a todos los metales. A eso se refiere con que los resultados son generales. Y el análisis, entonces, tanto de los problemas como de las cosas, no es un objetivo de la ciencia, sino que es una herramienta del conocimiento científico. La investigación, dice Bunge, esto literalmente, y es muy importante como concepto, la investigación científica comienza descomponiendo los objetos para encontrar los mecanismos responsables de los fenómenos que observamos. Pero ese desmontaje, podríamos decir, utilizando un término muy de moda hoy en la filosofía, pero trasladado a la sociedad, la deconstrucción de esos mecanismos no se detiene ni termina cuando se investigó la naturaleza de cada uno de los componentes de lo que estamos estudiando. El paso siguiente es comprender la forma en que se conectan, la interdependencia de esos distintos elementos, y la etapa final es el intento de reconstruir, o sea, después de deconstruir, hay que reconstruir cada una de esas partes en un todo que ahora tiene un nuevo sentido, un sentido que se lo dio la investigación que realizamos. De manera que el análisis, la fragmentación del problema para estudiarlo, no debe permitirnos descuidar la totalidad. Lejos de eso, el análisis lo que tiene que hacer es permitirnos entender cómo emergen, cómo subsisten y cómo se desintegran los todos, los sistemas. Quizás esto quedó demasiado conceptual, pero es interesante comprender entonces que la ciencia considera al análisis como muy importante, pero además lo considera como paso necesario para la síntesis. Y por eso, en esto Bunge, casi citando a Piaget, por eso plantea que es absurdo pretender hacer síntesis sin haber hecho antes análisis. Esto lo agrego yo, no lo dice Bunge, pero
los artistas suelen hacer de manera intuitiva, en gran medida en eso consiste el arte, suelen hacer síntesis que a veces expresan maravillosamente ideas mucho más complejas que a veces fueron desarrolladas en tomos y tomos y tomos de filósofos o de científicos. Pero eso es una cuestión artística. Una frase de un verso, de una poesía, de una canción o una obra de arte, una pintura, puede expresar de manera muy sintética una idea mucho más compleja. Pero en ciencia, en filosofía agrego yo, no se puede hacer de ninguna manera síntesis sin haber hecho análisis. Por una razón que se encadena con el punto anterior, la investigación científica también es especializada. Significa esto que la multiplicidad de técnicas y la diferenciación de campos hace que necesariamente la ciencia se vaya especializando, generando una enorme cantidad de disciplinas, enorme. Si comparamos la cantidad de disciplinas que hay en cualquiera de las ciencias actuales con las que existían cuando nacieron las ciencias en la Grecia antigua, en el origen de nuestro pensamiento crítico, es verdaderamente impresionante la enorme explosión, la cantidad de disciplinas que existen. Sin embargo, esto no ha impedido, al contrario más bien, que esa búsqueda de síntesis de la que hablábamos en el punto anterior genere una enorme cantidad de enfoques y hasta de disciplinas que trabajan sobre campos interdisciplinarios. Bunge menciona algunos, como la biofísica, la bioquímica, la psicofisiología, la psicología social, la teoría de la información, la cibernética, la inteligencia artificial, las neurociencias, por eso las estoy agregando yo. Y plantea una cosa que me parece que es muy interesante y muy valiosa, que es que el único remedio eficaz contra la especialización que tiende a unilateralizar o a estrechar la visión del científico o del investigador o investigadora individual, el único remedio, dice Bunge, es una dosis de filosofía, cosa que me parece muy interesante. En el punto siguiente, Bunge plantea que el conocimiento científico es claro y preciso, o mejor dicho, que pretende serlo, a diferencia del conocimiento ordinario. Aunque la ciencia, aunque el conocimiento científico proviene del sentido común, esta es una observación muy importante sobre la que vamos a volver, no en esta ocasión, aunque la ciencia proviene del sentido común, la ciencia es al mismo tiempo una rebelión contra la vaguedad, la inexactitud, la ambigüedad y la superficialidad del pensamiento común, del sentido común, del conocimiento vulgar. Pese a eso, el conocimiento científico nunca está totalmente libre de vaguedades, pero tiene una técnica única y valiosa, que es lo que llamamos el método científico, para intentar, o mejor dicho, que es parte de lo que llamamos el método científico, me corrijo para que no quede esa idea confusa, para intentar que aunque no esté nunca del todo libre de errores, pueda encontrar esos errores y sacar provecho de ellos. Aquí Bunge enumera varios puntos que son los que permiten llegar a esa claridad y precisión. Los voy a dejar para que ustedes los lean porque creo que se comprenden perfectamente cada uno de ellos y para no ser tan extenso esta clase virtual. El punto siguiente que plantea es que el conocimiento científico es comunicable, algo que en parte ya les mencioné. El conocimiento científico debe ser comprendido, debe ser accesible para cualquier persona que haya sido adiestrada para entenderlo. Pongo un ejemplo que suelo poner porque me parece que es uno de los más claros. Cualquier persona que haya transitado la escuela primaria, me animaría a decir que haya terminado la escuela primaria en cualquier parte del mundo, puede comprender una operación matemática básica. Puede comprender que 1 más 2 más 3 es igual a 5, a 6. Por ejemplo, con solo ver los números, no necesita saber otro idioma. El lenguaje de la matemática logra eso. De cierto modo, la ciencia aspira a lo mismo en relación con el conocimiento que produce. Debe ser comunicable. Cualquier persona con la preparación necesaria tiene que poder
comprender lo que el investigador o la investigadora presenta como conclusiones de su trabajo, y también debe poder realizar el mismo tipo de verificación, porque la ciencia es, en efecto, como les decía, o el conocimiento científico es, en principio, comunicable. ¿Por qué es importante este rasgo? Porque es precisamente el hecho de ser comunicable lo que posibilita aumentar, multiplicar las posibilidades de confirmación o de refutación de la investigación que realizó el otro investigador o investigadora. Por eso Bunge dice que el secreto en materia científica, esto es muy importante, porque esto nos lleva también a discusiones éticas en un mundo en el que se patentan conocimientos científicos, lo cual es algo que es inadmisible, que tenemos que luchar para que eso no sea así. Bunge dice, el secreto en materia científica es enemigo del progreso de la humanidad, porque el secreto científico origina estancamiento en la cultura, en la tecnología y en la economía, y además es una fuente de corrupción moral. Es claramente así, es absolutamente inmoral que una empresa pague, banque, financie una investigación científica y que el resultado de esa investigación científica solo esté accesible para esa empresa. Eso es una barbaridad. Eh, por ejemplo, imaginemos que hoy una empresa privada encuentre la vacuna contra el COVID-19. Sería absolutamente inmoral que eso se patente como un negocio, como una invención comercial cualquiera. Y sin embargo eso ocurre. O por ejemplo, algunas de las publicaciones científicas especializadas del mundo, algunas de las más destacadas, solo son accesibles por suscripción, y por suscripciones que son carísimas. Este es un reclamo que, por ejemplo, científicos de primer orden como Einstein, como nuestro César Milstein, Bernardo Husey, Leloir, etc., siempre plantearon que era necesario que las patentes sean de dominio público. Las patentes científicas, el conocimiento científico debe ser patrimonio de toda la humanidad y no debería poder ser patentado. El rasgo siguiente que marca Bunge es que el conocimiento científico es verificable. Esto creo que ya lo mencionamos bastante. Solo agregaré en este sentido que el científico para explicar, o la científica para explicarse hechos o procesos puede inventar las conjeturas que quiera, pero las conjeturas esas conjeturas que haga deben posibilitar deducir consecuencias observacionales verificables. Como en el ejemplo que les di de la dilatación de los metales, se puede inventar cualquier hipótesis, pero de esa hipótesis tengo que poder, como investigador, tengo que poder deducir consecuencias que debería poder observar o experimentar. Eso significa que sea verificable. Y es una de las reglas centrales del método científico. El detalle es que la aplicación de esta regla depende del tipo de objeto que se está estudiando, y hay una multitud de disciplinas científicas. Por lo tanto, hay también una multitud de técnicas de verificación científica. A su vez, también Bunge marca que esas técnicas de verificación evolucionan en el curso del tiempo. Van mejorando, se van modificando, permiten mostrar que suposiciones previas estaban equivocadas y que se pueden mejorar o corregir. Por eso podría decirse que ese rasgo, la verificabilidad del conocimiento científico, hace a su esencia. Si no fuera de ese modo, no podría de ninguna manera alcanzarse un conocimiento objetivo. Aunque, insisto siempre con esto, ese conocimiento objetivo siempre sea perfectible, corregible, mejorable. El punto siguiente es que la investigación científica es metódica, es decir, los investigadores no van tanteando en la oscuridad, saben lo que buscan y saben cómo encontrarlo, y hasta ponen el azar al servicio del orden de la investigación. Por ejemplo, cuando se hace una investigación científica médica para testear el producto, una aplicación nueva que se quiere probar en pacientes oncológicos, se estudia la aplicación de oxígeno en una cámara hiperbórica previa a la aplicación de radioterapia. Entonces lo que hacen los científicos, los investigadores, es trabajar con dos grupos de voluntarios oncológicos, en donde se sortea, acá es donde interviene el azar, se sortea a quién se le va a aplicar el oxígeno y a quién se le va a aplicar oxígeno pero sin presión, de manera que
va a creer que se le está aplicando los dos van a creer que se le están aplicando el oxígeno, pero en realidad a uno se le va a estar aplicando y al otro no. Eso permite lo que se conoce como control de variables. Eso hace que se utilice el azar para posibilitar una comparación. ¿Qué pasa cuando aplico oxígeno? ¿Qué pasa cuando no aplico? Pero por supuesto las personas no tienen que saber, porque está absolutamente demostrado en la investigación científica que el hecho de creer que algo me va a producir un efecto ya produce un efecto. Entonces, si no lo sé, la investigación es más transparente. Por otro lado, que sea metódica implica que el trabajo de investigación que hacen los científicos y científicas se funda siempre sobre conocimientos anteriores y en particular sobre las conjeturas, es decir, las hipótesis mejor confirmadas, las que tienen más elementos a favor resultado de observaciones o de experimentos. De esta manera, dice Bunge, la ciencia es entonces esclava de sus métodos y técnicas en la medida en que esos métodos y técnicas tienen éxito, pero siempre es libre de multiplicar y de modificar en todo momento sus reglas para lograr mayor racionalidad y objetividad. Y esas reglas son las que la transforman en metódica. Otra característica muy vinculada con lo anterior, el conocimiento científico fáctico es sistemático. Es decir, la ciencia, esto ya lo mencioné antes, pero la ciencia no acumula informaciones inconexas, sino que genera un sistema de ideas que tiene que ser lógicamente consistente entre sí, que tiene que ser lógicamente coherente entre sí. Esto significa que el carácter de los datos que va acumulando el conocimiento científico, digamos, la consistencia, la coherencia de esos datos, que siempre está regulada por la lógica y por la matemática, acá es donde las ciencias formales se ponen al servicio de las ciencias fácticas, es lo que lo hace racional. Y esa racionalidad permite que, como ocurre en la vida real, el progreso científico no solamente se realice por una acumulación gradual de resultados positivos, sino también que cada tanto se produzcan revoluciones que cambian totalmente el conocimiento anterior. Como en la vida real, el ejemplo más sencillo de esa transformación de grado en transformación de calidad es lo que ocurre cuando hervimos el agua. Nosotros le aplicamos calor al agua y hasta determinado momento lo único que vemos son modificaciones de grado, aumenta la temperatura. Pero en determinado momento esa acumulación de modificaciones de grado produce un cambio de calidad. El agua deja de ser líquida y pasa a ser gaseosa. Empieza a hervir, empieza a transformarse en gas. Eso es una revolución. Bunge dice que en la ciencia ocurre lo mismo. De vez en cuando la acumulación gradual de resultados produce una revolución que transforma o reemplaza teorías enteras por nuevos sistemas teóricos. Esto también es parte de lo sistemático, aunque como toda revolución puede parecer caótica, puede parecer sorprendente, puede generar muchas reacciones adversas, es parte de un sistema de producción de conocimiento. Característica siguiente, el conocimiento científico es general. Se interesa por los hechos singulares, por los hechos individuales, pero siempre para ponerlo en pautas generales. De nuevo el ejemplo del metal. No es que me interesa este trozo de metal en particular, me interesa lo que ocurre con todos los metales. No es que me interesa esta comunidad o este sujeto en particular, me interesa la conducta, el destino, el funcionamiento de todas las comunidades o de toda la sociedad o de toda la humanidad. El rasgo siguiente es que el conocimiento científico es legal, está muy vinculado con el anterior. Como busca ubicar los hechos singulares en pautas generales, lo que hace es precisamente buscar leyes, transformar esas pautas generales, esas regularidades que va verificando, en leyes científicas, naturales o sociales, pero leyes científicas. En general, lo que llamamos leyes científicas son hipótesis que tienen muchas confirmaciones. No hay leyes eternas y definitivas. La ley de la gravedad de Newton fue durante 3 siglos una ley científica, pero luego vinieron avances como la relatividad y la cuántica que mostraron que esa ley no era del todo correcta, no se adecuaba
de manera perfecta a la realidad, sino que necesitaba correcciones, complementos y modificaciones muy importantes como las que introdujeron la relatividad de Einstein y la física cuántica. Pero además hay otro elemento. Si bien las leyes se ocupan de sectores o de niveles de los campos que la ciencia estudia, también comienzan a ser, en la medida que avanza la investigación, comienzan a ser objeto de elaboraciones que muestran su interdependencia. De manera que las leyes de la física, por ejemplo, permiten comprender o incluso enunciar leyes de las combinaciones químicas. Las leyes de la fisiología comienzan a permitir, de la fisiología, permiten comenzar a explicar fenómenos psíquicos. Las leyes de la economía se relacionan directamente con los fundamentos de la sociología. Es decir, los enunciados de las leyes empiezan a organizarse en una estructura de distintos niveles. Y por supuesto esto nos muestra también que las leyes no son inmutables, que las leyes cambian junto con el cambio en la comprensión que la ciencia va teniendo de los sucesos y de los procesos. Bunge también señala algo que es muy importante, que los sucesos y los procesos de los niveles superiores, es decir, lo que conocemos los seres humanos, ha sido legalizado, ha sido transformado en leyes científicas solo en muy pequeña medida. Porque todavía lo que el conocimiento científico conoce, dispone y construye es verdaderamente insuficiente y sigue siendo necesario inventar nuevas herramientas teóricas y también tecnológicas que permitan tratar fenómenos que todavía escapan al alcance de las leyes o hipótesis que construye la ciencia. Esto es algo que en nuestros tiempos se va acelerando cada vez más. Pero no nos vamos a detener en esto más que para decir que los enunciados de las leyes entonces, aunque le llamemos leyes, no son leyes inmutables, permanentes y definitivas, sino que son hipótesis que han tenido muchas confirmaciones, pero que en cualquier momento pueden modificarse, pueden mejorarse o corregirse. Los dos puntos siguientes están muy vinculados entre sí. La ciencia es explicativa, dice Bunge, y luego dice el conocimiento científico es predictivo. ¿Qué significa esto? Que es explicativa, es que intenta explicar los hechos en términos de leyes. Así como partió de hechos singulares con lo que construyó hipótesis o leyes científicas, luego intenta explicar hechos singulares en términos de leyes generales. La puerta de metal de tu casa no abre porque le pega el sol toda la tarde y los metales se dilatan por el calor. Esa es la explicación científica del fenómeno. Es decir, la ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir de las leyes que construyó previamente. Leyes que tengan suficiente confirmación, como hemos dicho. Por eso Bunge dice, utilizando una analogía literaria, que la ciencia no obra como Penélope. Si conocen la historia de Penélope y Ulises, que Penélope, esperando a Ulises, destejía lo que había tejido el día anterior. Bunge dice que la ciencia no obra como Penélope, sino que emplea la tela tejida ayer para ir perfeccionando la tela de la ciencia. Las explicaciones científicas nunca son finales, pero son perfectibles, van mejorando. Nuestra comprensión de la evolución biológica, por ejemplo, es hoy mucho más clara, mucho más precisa, mucho más adecuada que cuando la formuló Darwin hace casi 200 años. Y decíamos que el conocimiento científico es también predictivo, quiere decir que trasciende de otra manera los hechos de la experiencia para adelantarse a lo que puede ocurrir. Este es un conocimiento vulgar que todos poseemos. Todos sabemos que la ciencia nos anuncia que la semana que viene va a haber un eclipse, por ejemplo, o la meteorología con muchas dificultades, porque la meteorología es uno de los sistemas más complejos que conocemos y el que siempre se pone como ejemplo de sistema complejo. Pero la meteorología cada vez afina mejor sus predicciones y nos dice que la semana que viene va a venir una ola de frío o que va a haber tormentas eléctricas, etc. La ciencia todavía no predice con la misma exactitud en todos los campos.
En el terreno de las ciencias sociales, por ejemplo, es uno de los ámbitos en donde todavía las ciencias tienen mucha mayor dificultad, pero sin embargo ya existen enunciados, hipótesis, que también en el terreno de las ciencias sociales permiten predecir. Por poner un ejemplo, ya sabemos en ciencias sociales que un niño o una niña maltratada u objeto de bullying puede engendrar una personalidad violenta. Eso es una forma de predicción. De modo que esas dos características, explicación y predicción, muy vinculadas entre sí, porque la explicación es como una predicción hacia atrás, o la predicción es como una explicación hacia adelante. Otro rasgo, ya estamos llegando al final de los rasgos que enumera Bunge, es que la ciencia es abierta. Esto también lo hemos mencionado, quiere decir que no reconoce barreras que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable, entonces no pertenece a la ciencia, sino a otro campo. En eso consiste la apertura de la ciencia. Es abierta en la medida en que sea refutable. ¿Qué quiere decir que sea refutable? Que la hipótesis que esa ciencia o esa disciplina científica nos presenta tiene que tener alguna consecuencia observacional que se pueda experimentar u observar. Si la ciencia que nosotros decimos cultivar no genera consecuencias observacionales, entonces para Bunge no pertenece a la ciencia sino a otro campo. Este es un tema muy importante sobre el que vamos a volver, porque permite básicamente diferenciar ciencias de la enorme cantidad de pseudociencias que pululan estafando a la gente en diferentes campos. Y no estoy hablando solo de astrólogos, charlatanes del horóscopo, tarotistas, vendedores de flores de Bach, de medicinas alternativas, sino también pseudociencias como la economía neoliberal, que nos vende soluciones que no tienen ninguna comprobación empírica, que no tienen ninguna posibilidad de ser refutadas y que responden solo a dogmas o a prejuicios o a opiniones de quienes la formulan. Entonces es muy importante comprender este aspecto, este punto de la ciencia como sistema abierto, no sistema dogmático, sino abierto y controvertido, que tiene que tener la posibilidad de comprobación empírica para que pueda ser refutado. Si no tiene esa posibilidad, entonces para Bunge no es ciencia. Por eso también dice Bunge que la ciencia es éticamente valiosa, porque nos recuerda que la corrección de errores es tan valiosa como el no cometerlos, como el prevenir esos errores, y que probar cosas nuevas e inciertas es preferible a rendir culto a las viejas cosas que se impusieron por autoridad. Por eso dice también que la ciencia, haciendo una analogía con los organismos biológicos, la ciencia cambia internamente debido a su contacto con sus vecinos, es decir, resolviendo problemas específicos, y con esto se mete en el último punto, siendo útil en otros campos. En efecto, la ciencia es útil, porque como es eficaz en proveer herramientas para transformar la realidad, es útil, pero es útil tanto para el bien como para el mal. La ciencia puede ser utilizada para salvar vidas o puede ser utilizada para fabricar, en su aplicación tecnológica, para fabricar bombas o armas. Entonces, la conexión de la ciencia, por ejemplo, con la tecnología, dice Bunge, no es asimétrica. Y la ciencia requiere entonces necesariamente de ciertos controles que surgen de la discusión filosófica, de la ética. Hace otra analogía muy interesante con la continuación de la vida sobre la Tierra. Dice Bunge, la continuación de la vida sobre la Tierra depende del ciclo del carbono. Los animales se alimentan de plantas, que a su vez obtienen su carbono de lo que exhalamos los animales. Análogamente, dice Bunge, la continuación de la civilización moderna depende en gran medida de un ciclo similar que es el conocimiento. La tecnología moderna come ciencia, dice Bunge, y a su vez la ciencia moderna depende del equipo y del estímulo que le provee una industria altamente tecnificada. Es decir, la ciencia moderna depende a su vez de la tecnología, se retroalimentan de ese modo. No obstante, Bunge insiste con un aspecto ético de la ciencia. Dice que la ciencia
no solo es útil como herramienta para ser utilizada tanto para el bien como para el mal, sino que tiene una utilidad en sí misma, en la medida en la que se la emplee en la edificación de concepciones del mundo, de visiones generales que concuerden con los hechos, es decir, que no podamos afirmar cosas que no concuerdan con la realidad, y en la medida en que crea en nosotros el hábito de adoptar una actitud de examen libre y valiente de las cosas. Es decir, en la medida en que nos acostumbremos, todas las personas, por eso sería necesaria una formación científica para todo el mundo, a poner a prueba lo que afirmamos, a dar explicaciones de lo que decimos y a argumentar correctamente. En el resumen que hace Bunge de todas estas características dice que la ciencia es valiosa como herramienta para transformar la naturaleza y remodelar la sociedad, pero es también valiosa en sí misma como clave para la comprensión del mundo y de nosotros mismos, y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. Es decir, que con una combinación adecuada de valores y de ciencia, es decir, de ética, de filosofía y de ciencia, podemos entonces transformar a la ciencia en una herramienta para la liberación de las personas, para ser mejores, para convivir mejor entre nosotros y, por ejemplo, con la naturaleza, para dejar de destruir el ambiente, para impedir que siga existiendo la atrocidad de la explotación de seres humanos por otros seres humanos o de animales por otros seres humanos que también somos animales, o de la naturaleza por seres humanos que somos parte de ella. Esto ya lo agrego yo, pero tiene una conexión muy importante con todo lo que plantea Mario Bunge. Bueno, con esta introducción, casi una hora finalmente, espero que no les resulte tan aburrida como supongo, les pido que se sumerjan directamente en el texto de Bunge, que lo lean en profundidad y a partir de que hagan ese trabajo, después de haber visto esta clase y de sumergirse en el texto de Bunge, les voy a enviar la consigna para nuestro primer trabajo práctico que nos va a permitir sortear adecuadamente esta primera etapa del primer eje de nuestra cátedra de epistemología de la ciencia en WADER. Les mando un afectuoso saludo a todas y a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.